Buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa, y buenas noches a todos los demás. Nos alegra, nos llena de gozo y de placer que ustedes estén con nosotros en este programa tan diferente, puesto que nos vamos a apartarnos un poquito de el coronavirus y lo que está sucediendo, y nos vamos a concentrar en algo que está en lo más profundo de mi corazón, que yo espero cuando yo salga, cuando ya yo no pueda ministrar más, cuando yo me retire, que uno nunca se retira del ministerio, pero de lo que yo hago, dejar una huella muy marcada en América del Sur, y creo que Benjamín piensa lo mismo, en América Latina, sobre el ministerio de la mujer. Vamos a poner a la mujer donde Cristo la puso, en el mismo lugar que estaba antes de la caída. Y parece que hay una situación con tu señal, Vidal, que a veces se corta. Oh. Por eso a veces parece que interrumpo, pero es que se corta, te vas. De todos modos, hoy tenemos con nosotros una mujer que a nosotros, a la institución, a la Iglesia de Dios de la Profecía, nos ha bendecido y nos ha enriquecido. La doctora Maribel Zacapa es oriunda de Honduras, Centroamérica, y creció en California. Sus años de juventud fue en el estado de California. Ella posee maestría en divinidad, en educación, vida familiar. También tiene 2 doctorados, uno en liderazgo multicultural del Fuller Theological Seminary, y también tiene un PhD en teología. Así que tenemos con nosotros una persona que no nos va a hablar solamente desde el punto de vista teórico, académico y teológico, porque ella ha sido pastora más de 36 años y dirige un exitoso programa de mujeres en el estado de California, creo que el más grande del país dentro de nuestra institución. Además, como educadora, es directora del Seminario Teológico Ministerial CETEMIN. Así que sin más preámbulo, es una compañera de quien nos sentimos muy orgullosos. Ella frecuenta nuestros eventos, tanto en América del Norte, del Centro y del Sur, y ha sido oradora también, como se llama en inglés, oradora principal en la Asamblea Internacional de la Iglesia de la Profecía. Así que, sin más preámbulo, le dejamos con ustedes a la doctora Maribel Zacapa. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias, obispo Vidal, obispo Benjamín Félix. Me siento honrada de poder participar con ustedes en esta transmisión. Saludo a todos y cada uno de aquellos y aquellas que están conectados en diferentes partes del mundo. Para mí es un honor grato, primero el poder ser parte de la institución Iglesia de Dios de la Profecía. Quiero decirles que me gozo. Estaba escuchando anteriormente la plática que tenían y quiero decirles que estoy en el proceso de recuperación del COVID. Hermano Benjamín, habíamos hablado que yo pensaba que era una gripe por allí, pero era prácticamente la situación del COVID. Pero damos gracias a Dios por la vida, gracias a Dios en el proceso de recuperación. Y luego, pues, este día compartir con ustedes un tema en el cual agradable para unos, desagradable para otros. La realidad es que es un tema que no se puede obviar, No. Especialmente en los tiempos que vivimos. El papel de la mujer en el ministerio. Creo yo que cuando hablamos de este tema, desde el punto de vista de mujer,
como un ministro ordenado, creo en el llamado a la mujer al ministerio. Y para hablar de este tema, yo creo que es necesario darnos al principio de la creación. Con la entrada del pecado en la humanidad, entra el factor que causa división y rivalidad entre el hombre y la mujer, de acuerdo a lo que declara Génesis capítulo 3. Como resultado de esa ruptura de la relación con Dios, se ven afectados por la ruptura de su relación mutua. Y es esta ruptura que nos interesa, porque sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy en las relaciones entre hombre y mujer en la iglesia cristiana. Y cuando hablamos del debate, el debate acalorado sobre la ordenación de la mujer en muchas denominaciones en el día de hoy, creo yo que el tema no parece ser el tema de fondo. La cuestión básica que la iglesia debería enfrentar es la aplicación práctica de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, de manera que se borre esa línea divisoria entre el ministerio ordenado y el común de los creyentes, y que se extienda la práctica de ordenación a todos los que están ejerciendo su don dentro del marco del ministerio de la iglesia. Quisiera primero considerar como primer paso en esta discusión del ministerio de la mujer en la iglesia, involucra una definición del concepto cristiano de ministerio. Y ministerio significa, de acuerdo a la escritura, podemos encontrarlo, ministerio significa servicio. La manera en que el Nuevo Testamento comúnmente describe el ministerio de los seguidores de Cristo con el uso de las formas de diaconeo, diaconía, diaconos, ¿verdad? Servir, servicio, servidor, refleja una enseñanza fundamental de Jesucristo que no podemos obviar. Y la marca distintiva de sus discípulos es el servicio. Encontramos cantidad de textos en el libro de Mateo. Y el carácter de este servicio se deja ver claramente en el sentido original de la palabra. El diácono, el sirviente en la casa. Diaconía es el trabajo doméstico. Y luego diáconos es el que sirve a la mesa. Un trabajo del esclavo o de la mujer. Trabajo que era despreciado por los griegos. ¿Por qué razón? Porque ellos valoraban la autorrealización, la autoridad y el ejercicio del poder como propios del hombre. En palabras y por su ejemplo, en su vida y en su muerte, Jesús enseña a sus discípulos que en su comunidad el que sirve es el más importante, no el que ejerce autoridad. Que el que entrega su vida, dijo él, la va a encontrar. Que la verdadera grandeza es la del esclavo, no la del tirano. Que este servicio corresponde a todo tipo de necesidad humana, tanto físico como espiritual. Que es algo activo, expresado en el predominio del uso del verbo en los evangelios. Los valores y la práctica de comunidad del rey siervo están en un marcado contraste con los del mundo. Un primer elemento, hermanos, en nuestra consideración del ministerio de la mujer en la iglesia, entonces creo yo debe de ser recobrar, y lo llamo de esa manera, recobrar la visión del ministerio como servicio, recobrar la idea de ministerio, de trabajar en la obra del Señor, pero hacerlo con esa idea que es servicio, ¿verdad? Un ministerio como servicio que Jesús y los apóstoles le dieron. No queda lugar en esta definición
para las ideas de jerarquía, línea de autoridad, cadena de mando, lucha, una reivindicación de derechos, el ejercicio de poder, etcétera, que repetidas veces con tanta frecuencia en la mayoría de los escritos feministas, seculares y cristianos se pueden encontrar. La reacción al tema del ministerio de la mujer sería diferente, creo yo, si habláramos del servicio de la mujer en la iglesia. No habría problemas. La mujer tendría amplitud de oportunidades para servir. Algunos pues pensarían lavando platos, limpiando el templo, cocinando, llevando comestibles a los pobres, hasta sirviendo como miembro de ciertas comisiones. Pero no cambia el enfoque cuando nos damos cuenta de que todo el ministerio es servicio. El pastor o el anciano es simplemente un siervo de Cristo y de su iglesia, igual que la mujer que prepara comida para los enfermos. Me llama la atención una de las características de la iglesia primitiva que aporta, por ejemplo, un elemento significativo al concepto contemporáneo de ministerio, es la pluralidad del liderazgo. Por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento emplean el término pastor y lo hacen en el singular, únicamente para referirse a Jesucristo. Al mencionar a los responsables de la iglesia local, siempre usa el plural y habla de pastores, ancianos, obispos. Tres términos que, si ponemos atención, se refieren a la misma persona. Y estos, junto con los diáconos, forman el liderazgo de la iglesia local. Otro aspecto del ministerio cristiano que me gustaría apuntar acá tiene que ver con la cuestión de la autoridad. Para muchos este es el punto clave en la discusión del ministerio de la mujer. Le lleva a rechazar de plano cualquier participación de la mujer en el ministerio de la iglesia, alegando que la ubicaría en una posición de autoridad sobre el hombre. Cabe aquí una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad sobre la iglesia? Toda la autoridad, poder y dominio pertenecen solo a Dios y a Jesucristo. La única autoridad que la iglesia ejerce es la que viene de la proclamación fiel de la palabra de Dios. Aunque reconozcamos la autoridad apostólica ejercida por Pablo y los otros apóstoles, cuestionamos la validez del argumento que el ministerio cristiano involucra el ejercicio de autoridad. Y es interesante porque el verbo que usa, prosí, usado 8 veces en el Nuevo Testamento para referirse a algún tipo de ministerio en la iglesia, lo encontramos, ha sido traducido como presidir, administrar, gobernar. Pero la palabra también tiene el sentido de cuidar, ayudar, a proteger. Entonces podemos ver en el contexto, cada vez que se usa en los escritos paulinos, el cuidado pastoral de la congregación fue la responsabilidad de sus miembros. Es interesante. El cuidado pastoral de la congregación fue la responsabilidad de sus miembros principales más maduros o antiguos de liderazgo. Significa proveer ayuda, protección, cuidado. Tiene muy poco que ver con el ejercicio de autoridad, como se conoce en el mundo. Cabe recordar bien las palabras de Jesús. Reino, él dijo, mi reino no es de este mundo. Pedro también sugiere que la única autoridad que debe caracterizar al líder cristiano o anciano es la autoridad de su propio ejemplo. Lo menciona Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al 4. En contraste, mis hermanos, al liderazgo sostenido por el resto del mundo, donde los valores como el poder, el mando, el señorearse, son los que van adelante. Los cristianos reconocen la autoridad,
una autoridad ejemplificada en una vida de servicio y de autoentrega que imita el ejemplo de su Señor y sirve como modelo a otros en la iglesia cristiana. Y esta calidad de autoridad no conoce límites de sexo, tampoco está limitada a unos pocos egresados del seminario. Podemos entonces decir que al hablar del ministerio cristiano, estamos hablando de la tarea de la iglesia entera, su responsabilidad de seguir a su maestro en una vida de servicio y sacrificio para el beneficio de otros, para la gloria de Dios. Es importante tener eso en mente. Hay algo más que quisiera apuntar, y es en cuanto a la creación. La creación, cuando hablamos de la creación, podemos pensar en igualdad, podemos pensar también en aquellas áreas en la cual Dios, ¿verdad?, creó a la mujer. La Biblia dice que tanto la mujer como el hombre es la creación directa de Dios, que junto con el hombre fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, que igual que el hombre ha recibido de Dios la responsabilidad de reproducir y llenar la tierra que comparte con el hombre, la tarea de gobernar y dominar toda la creación en cuanto a su naturaleza y el propósito de su vida. La mujer comparte todo con el hombre en términos iguales. Dos conclusiones surgen de este pasaje. Es la unidad de la raza humana y la igualdad de sus partes, hombre y mujer. Pero esta igualdad, no identidad, en la creación misma de Dios establece una sola raza humana, pero compuesta de dos partes distintas, complementarias, absolutamente necesarias, una a la otra, iguales en esencia. Y es la diferenciación entre los sexos. Fue una iniciativa de la sabiduría de Dios, no es el resultado del pecado. En el segundo relato de la creación de la humanidad, en Génesis 2, agrega detalles acerca de este acto de Dios. El pasaje ha sido sujeto a diferentes interpretaciones, en la mayoría de las cuales parece reflejar malas presuposiciones de sus proponentes que el intento del autor inspirado del libro de Génesis. Entonces, uno estudió lo más objetivo posible de este pasaje, a pesar de las limitaciones de nuestro conocimiento, nos lleva a ciertas conclusiones acerca de la mujer. En primer lugar, su creación, formación, fue un acto específico de parte de Dios. La mujer, tanto como el hombre, debe su existencia a Dios. En segundo lugar, se resalta la unidad de la humanidad y el hecho que hombre y mujer comparten una misma naturaleza espiritual, una misma relación con Dios. Esta unidad de naturaleza espiritual se ve en el uso de las palabras Adán en sentido genérico, implicando, creo, probablemente la humanidad entera sin diferenciación en dos sexos. Y en el hecho de la responsabilidad de la mujer, tanto como del hombre frente a Dios, de alguna manera, la mujer estaba presente cuando Dios dio las instrucciones acerca del árbol, antes del relato de la creación de la mujer, porque mostró, si notamos bien, mostró a la serpiente su conocimiento, no solo de la orden que Dios les había dado al citar la prohibición en el plural, sino también de las consecuencias de la desobediencia. Se entiende también que la mujer tuvo que sufrir las consecuencias del pecado, donde de nuevo la palabra hombre tiene un sentido genérico en tercer lugar. El relato de la formación de la mujer de una parte del costado del hombre pone el énfasis en el hecho de que los dos sexos comparten una misma sustancia física. Adán, en su grito de alegría al encontrarse cara a cara con un ser igual a él
y a la vez diferente, revela su comprensión de la unidad entre hombre y mujer, y exclama: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y este pasaje, hermanos, ha sido citado repetidas veces como base de una posición que subordina a la mujer al hombre en todo aspecto de la vida, basándose en un orden de creación que establece un orden permanente entre los sexos, una mirada objetiva. Sin embargo, revela que ninguno de los argumentos frecuentemente esgrimidos puede sostener esa teoría. Creo yo que es necesario una visión del ministerio, una nueva visión del ministerio cristiano. Con la institucionalización de la iglesia, el ministerio ha asumido un carácter jerárquico. El ministro o pastor ha llegado a ser un funcionario de la institución y ejerce el poder y la autoridad. En cambio, la nueva visión debe basarse en el ejemplo del siervo sufriente, incorporar la idea de servicio sacrificial como su fundamento en la práctica corriente. Una mujer puede servir en la iglesia de 1000 maneras, y de hecho muchas mujeres están sirviendo. Hay maestras, pastoras, cocineras, asistentes sociales, obreras, etcétera, etcétera. Pero si se considera todo el ministerio de la iglesia como servicio y todo el servicio cristiano como ministerio, no habría diferencia alguna entre el campo de acción abierto a la mujer y el del hombre. Es importante, creo yo, entonces, considerar que para servir al Señor no es cuestión de hombre o mujer si entendemos que el ministerio no tiene que ver con jerarquía, sino que con servicio. Gracias a Dios que la Iglesia de Dios de la Profecía, desde sus años muy temprano, aprobó el papel de las mujeres en el ministerio. Y fue en la Cuarta Asamblea General de 1909 donde aprobó la recomendación. Y quiero leerles esa recomendación que fue en la Cuarta Asamblea General de 1909. Fue decidido que las mujeres ministros tuvieran su lugar en la viña del Señor en los días de los apóstoles y deben ser reconocidas en estos días. La Asamblea aconseja aún más que las mujeres que entran en el ministerio de la palabra sean reconocidas por la Iglesia y sean otorgadas un certificado de licencia señalando fecha, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, el papel importante de las mujeres en el ministerio fue reconocido por la Iglesia desde sus albores. Entonces, el tema creo que seguirá haciendo eco en muchos sectores cristianos todavía. Nos enfocamos prácticamente en el acercamiento al texto bíblico, tomando en consideración que todos tenemos marcos de referencia para interpretar el texto, que tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra organización, con la manera de cómo nosotros percibimos el texto. Pero dentro del mismo texto podemos encontrar la especialidad que la mujer tiene en el ministerio. Jesucristo mismo podemos encontrar en su ejemplo, en su ministerio, el acercamiento que tuvo hacia la mujer. Y muchas mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron parte de un ministerio activo dentro de la obra del Señor. Así que el tema de la mujer en el ministerio creo que tiene que ver más con lo que entendemos como ministerio. Una vez que se clarifica eso, nos damos cuenta entonces que no hay cuestión de sexo para trabajar en la obra del Señor. Bendiciones.